Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí una vez más con el propósito de compartir la palabra de Dios con ustedes y les animamos a que, si quieran, a que abran sus Biblias con nosotros mientras estudiemos este tema. Muy bien, vamos a hablar de algo que se encuentra en la carta de Primera de Corintios, Gardner. Primera de Corintios. Y para ser más específico, 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 2. Vamos a hablar de la frase donde dice el apóstol Pablo que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Interesante esta frase. Y podemos leerlo en su contexto, Gardner, si quieres. ¿Por qué no lees 1 Corintios capítulo 10, empezando en el versículo 1 y podemos leer hasta el versículo 4 para coger el Muy contexto? bien. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Gracias, hermano. La frase que estamos mirando, como ya hemos dicho, se encuentra en el versículo 2 y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero vamos a coger un poquito de historia, o aprender un poquito de historia para poder entender el contexto en el cual ocurrió esto. Creo que la mayor parte de las personas que nos están viendo ahora se dan cuenta de que los hijos de Israel pasaron un tiempo bastante largo en la tierra de Egipto, ¿no? Aproximadamente 400 años, si no me equivoco. Los hijos de Jacob, o sea, los hijos de Israel, llegaron a Egipto en el año 1845 aproximadamente, cuando reinaba José. Y los descendientes de ellos se multiplicaron mucho. Los egipcios tenían miedo porque se habían convertido en un pueblo tan grande. Más de 1 millón. Más de 1 millón, quizá 2 millones. Llegaron a ser esclavos de los egipcios. Y en el año 1445 a.C. aproximadamente, siempre tenemos que dar fechas aproximadas, ¿verdad, Gardner? Porque no sabemos exactamente, pero en el año 1445 a.C. aproximadamente, Dios les envió un libertador llamado Moisés, y a través de este profeta, Dios habló a su pueblo. Faraón era muy terco y no dejaba ir al pueblo, pese al hecho de que Dios había hecho muchas maravillas en la tierra de Egipto. Yo creo, Gardner, que había leído que los egipcios en ese tiempo tenían más de 3,000 dioses. Wow. Uno de los dioses más importantes era el dios Ra, si no me equivoco, del sol, el dios del sol. Y Dios no hace las cosas al azar. No es un Dios caprichoso, Él sabe perfectamente lo que hace. Entonces, cuando Él trajo estas maravillas o hizo estas maravillas en la tierra de Egipto, cada maravilla o cada plaga tuvo su propósito. Cuando se convirtieron las aguas del Nilo en sangre, para ellos, yo tengo entendido que para ellos el Nilo también era como un Dios para ellos. Así he entendido también. Cuando el sol, la luz del sol se convirtió en tinieblas tan espesas que se podían palpar. Nosotros no entendemos muy bien eso. Para ellos el sol era un dios. Entonces Dios hizo estas maravillas con el propósito de enseñar a los egipcios y a los israelitas que no hay nadie como nuestro Dios. Sin embargo, después de la muerte de los primogénitos, Faraón cambió de parecer y los dejó ir. La muerte de los primogénitos era la plaga más importante, podríamos decir, porque murieron todos los primogénitos de las casas egipcias. Y él se arrepintió y dijo, por fin, sí, pueden ir. Pero cambió de parecer.
y los persiguió. Y cuando los hijos de Israel llegaron al Mar Rojo, que el ejército egipcio los persiguió y se encontraban entre la espada y la pared. ¿Te acuerdas de lo que decía el pueblo a Moisés cuando llegaron a esas aguas? ¿Qué has hecho, Moisés? ¿No había suficientes sepulcros en Egipto para que... muriéramos ahí? Exactamente. ¿Por qué nos has traído a este lugar? Entonces era un momento de prueba, desde luego. Pero era Dios que le dijo a Moisés que llegara a este sitio. Y Moisés estaba siguiendo el consejo de Dios. Y también al hacerlo, yo creo que estaba poniendo como si fuera una trampa para Faraón. Exactamente. Y Moisés tuvo que decir al pueblo, tranquilos, vamos a confiar en el Señor. Vais a ver el poder del Señor una vez más, el poder de Dios. Dios le dijo a Moisés que alzara su vara y extendiera su mano sobre el mar y se dividió. Algo realmente impresionante, ¿no? Creo que este versículo, sí, lo dice aquí, y levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasaron por en medio del mar sobre tierra seca. Uh-huh. Que eso en sí es impresionante, el hecho de que pasaron sobre tierra seca. Los hijos de Israel, ¿qué es lo que pone ahí, Gardner? Entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo recuerdo hace años, Gardner, que fui a una reunión, una serie evangelística, y había un hermano ahí con el brazo roto. Uh-huh. Sufrió un accidente en el trabajo, y sin embargo, con todo ese dolor, aún así llegó a la reunión de la iglesia uh-huh. para escuchar la palabra de Dios. Y salió el tema del Mar Rojo cuando los hijos de Israel pasaron por medio del Mar Rojo. Y este hermano me dijo que cuando él estaba en la escuela católica, un cura le había dicho que en realidad no ocurrió tal como vemos en la Biblia. En realidad ellos pasaron por el Mar Rojo andando y el agua les llegaba a las rodillas. Y cuando él aprendió eso del cura, era un niño y estaba llorando, según lo que me dijo, porque él había aprendido en la Biblia que tenía un muro a su derecha y a su izquierda. Eso sí era algo milagroso, pasar uh-huh. por el medio del Mar Rojo con el agua llegándoles a las rodillas. ¿Eso habría sido milagroso? Y esta agua que llegó hasta las rodillas hizo que los egipcios todos murieran y todo eso. Es otro punto, sí. Es otro punto muy bueno. Pero el cura quería descartar ese milagro de Dios, por desgracia. Pero refiriéndose a este hecho, el apóstol Pablo escribe que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Uh-huh. Una sombra del bautismo nuestro hoy en día. Todos fueron bautizados. En Moisés fueron bautizados y también en la nube y en el mar. Hay 3 elementos que se mencionan ahí. Hace unos años, Gardner, un hermano de Sevilla recibió una carta en que un hombre hacía una distinción entre el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. Él quería descartar, él presentó este argumento para descartar la importancia del bautismo en agua, porque él decía, lo importante es que seamos bautizados en Cristo. El agua es un punto y aparte, no es tan importante. Uh-huh. Y sin embargo, en este texto que acabamos de ver, hay 3 cosas que se mencionan aquí. Fueron bautizados todos en Moisés, en la nube y en el mar. El hecho de que fueron bautizados en la nube y en el mar, podríamos decir que estaban rodeados de agua. Sí, esa es la idea, por supuesto. A la mano derecha tenían un muro de agua, a mano izquierda un muro de agua y por encima podríamos decir que tenían vapor de agua, ¿no? Cubiertos como si fueran. Cubiertos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay otra cosa que se menciona en ese versículo. No solamente fueron bautizados en la nube y en el mar, sino también en Moisés. Sí, en Moisés. Un paquete ahí. Exactamente. Y vamos a pensar un poquito
más en esta pregunta que puso este señor. ¿Son el bautismo en agua y el bautismo en Cristo dos cosas distintas? Por supuesto que no, pero vamos a ver. Él decía que sí, porque quería descartar la importancia del bautismo en agua. Y decía que lo importante es ser bautizado en Cristo. Bueno, vamos a contestar esta pregunta por estudiar un poquito más a fondo lo que vimos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. De nuevo, bien. en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de un poquito de griego. Yo no sé prácticamente nada del griego, pero aquí vemos la preposición en el castellano. Vemos la preposición en. Vamos a ver si lo puedo seleccionar. Ahí está. La palabra en castellano equivale a la palabra griega eis en el griego. Yo no sé si se pronuncia de esa manera, eis, creo que se pronuncia eis o algo así. Estamos hablando español, al menos en cierto sentido aquí. Entonces lo pronunciemos así. Pero lo que quiere decir en realidad, Gardner, cuando dice que en Moisés todos fueron bautizados, esa palabra en ahí significa hacia o para. Okay. Fueron bautizados para Moisés o hacia Moisés. Aún así, no nos ayuda a entender mucho eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa ser bautizado para Moisés o hacia Moisés? Puede que esto nos ayude un poquito a entender el significado de la palabra eis o eis. En Mateo capítulo 28 y versículo 26 y versículo 28, Cristo dijo, porque esto es mi sangre de nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La palabra clave aquí es la palabra para. Y estoy intentando seleccionar las palabras. Ahí. Para es la misma palabra, o sea, ellos fueron bautizados con ese propósito, para perdón de los pecados. La palabra eis o eis significa moción hacia cierta finalidad, por eso significa hacia. También se encuentra en Hechos 2 y versículo 38, la misma palabra para se encuentra aquí, donde dice que tuvieron que ser bautizados para perdón de los pecados. Nosotros no somos bautizados porque ya tenemos pecados, ¿verdad? Somos bautizados para tener perdón de pecados. Si fuera así, nos arrepentiríamos. Exactamente. Con referencia a algo ya conseguido. Pero no, el arrepentimiento, el bautismo, las dos cosas son para. Hacia el perdón de pecados. Exactamente. Entonces, son dos ejemplos en los cuales se usa la misma palabra que encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Y volviendo a ese texto, si quisiéramos verlo usando la palabra eis, se leería algo así. Y todos eis Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O todos para Moisés, o todos hacia Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aún así, eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo no que hablamos así en español. No hablamos así, ¿verdad? Ser bautizado hacia Moisés o ser bautizados para Moisés. ¿Qué es lo que significa eso? Pues la idea parece ser, Gardner, que todos para unirse con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tiene sentido. Todos para unirse fueron bautizados en la nube y en el mar. Y eso tiene sentido porque Moisés era el profeta de Dios. Sí. Dios hablaba a través de él y ellos tenían que oírlo, tenían que escuchar sus enseñanzas y obedecerlas porque Dios hablaba a través de él, ¿verdad? Entonces, para poder unirse con Moisés, habría sido necesario bautizarse en la nube en el mar. Pero podríamos pensar en esto, pensar en lo contrario. ¿Habría sido posible unirse con Moisés y decir al mismo tiempo, eso de pasar por el mar, yo no lo voy a hacer? Yo creo en Moisés, yo creo que es el profeta de Dios, he puesto mi confianza en él, pero eso de pasar por el mar,
y por debajo de la nube, no, eso no lo voy a hacer. Yo tengo suficiente fe. ¿Habría sido suficiente No, eso? no habría quedado con Moisés si hubiera dicho esto, habría quedado al otro lado. Exactamente. Pero para acompañar a Moisés, para ir con Moisés, uno tuvo que bautizarse para con referencia a él. Y allá veo la aplicación. Si no nos bautizamos en Cristo, quedamos al otro lado. No acompañamos a Jesús hacia la tierra de promesa. Exactamente. ¿Cómo nosotros podemos ser bautizados en Cristo o para Cristo, para unirnos con Cristo, si no somos bautizados en agua? Este hombre que había escrito uno de los hermanos de Sevilla, España, decía que el ser bautizado en Cristo es una cosa y el ser bautizado en agua es otra cosa. Una distinción que no tiene sentido. Exactamente, no tiene apoyo en las Escrituras. La versión moderna de la Biblia dice que cuando se bautizaron o en Moisés, fueron todos bautizados en Moisés. Hay una nota en el margen, si no me equivoco, que pone para unirlos con Moisés como pueblo suyo. Lógico, según el contexto. ¿Y no es lo mismo que hace Dios con nosotros a través del bautismo en agua? Exactamente lo que hace. Dios nos une con Cristo como pueblo suyo cuando nos bautizamos en agua. Amén. Para perdón de los pecados. Vamos a ver rápidamente varias observaciones. Número 1, ¿qué es lo que pone ahí, Gardner? El bautismo en Moisés, o sea, en la nube y en el mar, no eran 2 o 3 bautismos distintos e independientes, sino un solo bautismo, exactamente. ¿Verdad? Ok. Y el segundo punto, ¿qué es lo que pone ahí, Gardner? Los israelitas no pudieron ser bautizados en Moisés sin ser bautizados en la nube y en el mar. Como hemos dicho, es un paquete. Todo va junto. No se puede separar los elementos. Exactamente. Y número 3, ¿qué pone? Fueron unidos con Moisés y bautizados en la nube y en el mar al mismo tiempo. Y de igual manera nosotros somos unidos con Cristo y cuando nos bautizamos en agua. Todo eso va juntos. Y número 4, este bautismo único era tipo del bautismo en Cristo, como sombra. Dijiste al principio. Vamos a considerar un texto más, quizá 1 o 2, rápidamente antes de terminar. Pero fíjate en esto, Gardner. ¿Qué es lo que pone Mateo capítulo 28? Y el versículo 19. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes han visto otra vez aquí en este texto la palabra en. Es la misma palabra que vimos en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 2, que significa para o hacia. Moción hacia cierta finalidad. Y tal como vimos aquí antes. ¿Y dónde está ese punto? Bastante para arriba, pero bastante para arriba. Yo pensé que era... Esto es lo que estaba buscando. La versión moderna, hablando del bautismo que habían recibido los israelitas, dice que fue para unirlos con Moisés como pueblo suyo. Porque fueron bautizados hacia Moisés o en Moisés y en la nube, en el mar, ¿verdad? Sí. Pues aquí es la misma palabra, para, o sea, para asociarnos o para unirnos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, somos bautizados. Esa es la misma palabra ahí. Y terminamos con esto. ¿Qué es lo que pone ahí? Gálatas capítulo 3, versículo 27, Gardner. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ahora, yo tengo entendido que la palabra en aquí es, otra vez, nuestra palabra, la palabra griega, eis o eis,
que significa para. Nosotros somos bautizados para moción hacia cierta finalidad. O sea, nos bautizamos en agua para unirnos con Cristo. Cristo. Tal como los judíos, para unirse con Moisés, tuvieron que pasar por ese bautismo en la nube y en el mar. Muy bien. Y eso es, nuestros queridos hermanos. Gracias por habernos escuchado. Una vez más, vamos a tener otro mensaje, creo que dentro de unos Sí, minutos. vamos a hablar de Pablo en Atenas. Pablo en Atenas. Les animamos a que sigan con nosotros. Dios te bendiga y hasta ahora.